¿Qué es lo que te hace querer ser inventivo y original en cada proyecto? O sea, ¿qué puede ser esa distinción? ¿O es un resultado de...? Sabes de que no es mi punto de partida, por lo menos en este momento, ¿eh? O sea, ni ser inventivo, ni la originalidad. Curiosamente, más bien estoy en un tema de repetirme en una Muy cierta bien. búsqueda. Y lo que sí creo es que más bien los resultados que atienden a un programa y a un lugar es lo que generan las propuestas particulares, no tanto buscando una invención, sino una respuesta a cada caso y a cada lugar. Hemos platicado acerca del despojo del detalle, en parte mucho de tu conocimiento y de tu trabajo, y que realmente es admirable cómo tienes esta investigación del sistema constructivo, este ojo clínico, esta disciplina del detalle. ¿Consideras el detalle como si algo muy importante dentro de tu obra o es un resultado de este conocimiento del sistema constructivo? Sí, pues es uno de los 5 puntos precisamente, ¿no? Hay muchas frases, ¿no? Con respecto al detalle, a mí es algo que me apasiona. Es más allá de si lo creo indispensable en la arquitectura, a mí me encanta encontrar los detalles y por lo tanto me encanta pensar en ellos y aportarlos. Para mí tiene que estar en la buena arquitectura, o la buena arquitectura tiene detalles. Sí, A lo mejor macros y a lo mejor micros, a lo mejor no encuentras el detalle en la junta, pero te das cuenta que el detalle está en lo macro, no sé, siempre están. Quienes hablan del despoje, del detalle, ¿no? De tratar de cuidar menos esto, de no ser tan preciosista, pero creo que tal vez dentro de lo que platicas ahora existe esta posibilidad de poder pausar o de poder en el espacio tener una reflexión, y es a través de estos pequeños símbolos, estos códices que pueden acaparar tu atención en una función o en una pasada, ¿no? En un vistazo. Sí, sí, para mí el detalle siempre está. O sea, tiene que estar. Y no significa que te encuentres la bisagra y la junta y el material. No tiene que caer en eso. O sea, la concepción del espacio, pensarlo a fondo, ya estás detallando las cosas. Muy bien. Ya si te permite el tipo de obra y el contexto llegar a la bisagra, qué padre. Hay veces que no, tú lo sabes, en obra pública, bueno, eso es casi impensable y sin embargo se puede pensar en el detalle de otra manera. Creo que el detalle tiene que estar para mí. Cuando trabajas en un entorno dentro de la naturaleza, ¿crees que es necesario un distanciamiento con la naturaleza para que el diálogo sea eficaz? ¿Para que se produjese un enriquecimiento? O sea, me recuerda mucho a la casa de Chacala. Creo que ahora estás teniendo como muchas obras que van hacia allá, ¿no? Sí, curiosamente no lo he dejado en los últimos 4 años, y no porque lo busque, ¿no? Más bien han venido un poco. No, a ver, yo creo que yo incluso sabes que doy clase en ITESO y precisamente la clase que doy tiene que ver con contexto, y para mí el contexto es una casa medianera al lado de un barrio, o el contexto es un templo enfrente, o el contexto es el bosque o el mar enfrente, o tú adentro del bosque. Entonces no es que exista un distanciamiento, es, ok, sí, me distancio para verte y me meto para sentirte y entonces genero un diálogo, pienso qué quiero decir, cómo va a ser nuestro diálogo y entonces de ahí que la arquitectura responda, ¿no? Y sí, efectivamente, en Amacueca concluimos que no teníamos al paisaje enfrente, concluimos que estábamos adentro del paisaje y de ahí partimos totalmente de una manera distinta a estar enfrente al mar. Entonces, es entender cómo vas a generar el diálogo, pero tiene que haber diálogo. Para mí, la relación con el contexto tiene que traducirse a un diálogo con la arquitectura. Bueno, en tus comentarios anteriores hablaste de que das clases, ¿no? Digo, un poco hablando en este tema de la docencia, ¿consideras que es importante para establecer un pensamiento o discurso teórico estar dando clases? ¿Qué opinas de la educación de la arquitectura en nuestros días? Sí, alguna vez leí por ahí, creo que de Bernardo Gómez, que hablaba de la importancia como de un tripié para el arquitecto, ¿no? Entre la docencia, la publicación entendida como compartir lo que haces,
y la práctica, ¿no? Y me gustó y la verdad es que sí lo comparto. Creo que el dar clase, ya lo hemos escuchado, ¿no? Que uno va y uno también aprende y esto pues claro, porque te escuchas, te fogueas, compartes y además creo yo que alimentas digamos, círculo que para mí es la arquitectura entendida como oficio, ¿no? En el cual pues está el aprendiz y hay que pasar el conocimiento. En ese sentido creo que pues, sí debería ser fundamental, a lo mejor no, pues, no para todo el mundo, pues, pero a quien le lata sí es muy enriquecedor fomentar el transmitir y continuar rebotando tus pensamientos, ¿no? ¿Cómo está la educación hoy en día? Híjole, sí creo que algo está pasando raro. No me he puesto realmente como a diagnosticar qué, pero creo que desbalanceo, quizá por el tema digital, quizá por los medios y quizá la falta de aterrizar otra vez en el oficio, en el qué hacer, en el cómo hacer, ha desprendido un poco la práctica de la realidad, del cómo hacer las cosas y del cómo pensarlas. De repente me topo ya con chavos, ¿no? Que desde que están estudiando dicen, no, es que yo no voy a construir, yo nomás proyecto. Y te das cuenta que están en un gran error, ¿no? O sea, no puedes pensar las cosas si no sabes cómo hacerlas. Y en esa parte creo que les falta a la escuela de arquitectura de hoy, o sea, entender y complementar con las cuestiones más prácticas del oficio, ¿no? Esa es mi percepción, tanto desde adentro de la academia como desde afuera, cuando ya uno quiere cachar. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que en vez de acercar un poco más al chavo, a los que somos estudiantes, ¿no? A los que nunca dejamos de aprender, al sistema constructivo, pareciera que lo aleja. O sea, pareciera que se quieren desligar de esta etapa importantísima que la verdad es frustrante. Ser constructor, bueno, ¿cuántos arquitectos han dado la debacle, no? O sea, es una cosa difícil. Yo creo que en parte del trabajo de tu oficio, tú te destacas por tener el temple de construirte y hasta construirles, porque hay que tener pues hay que tener una condición, y esa condición sí radica y está ahí. Yo la veo, la comparto contigo. No, totalmente, y creo, Rafa, que sí, finalmente tú, por la cantidad de chamba o lo que sea, puedes decidir no estar realmente, no ser el responsable de obra directo. Pero si me dices el arquitecto que quieras, de esos que tú y yo admiramos, todos fueron unos grandes constructores y sabían el cómo hacer las cosas. O sea, el que me digas ahorita. Entonces, a eso voy. O sea, no es que tengas que estar metido al lado del albañil. No se trata de eso. Se trata de aprender el cómo. Es una forma de mantenerse presente en la obra, ¿no? De estar cercano a lo que sucede en la obra. Yo creo que es entender los tiempos, ¿no? ¿Cómo se inmiscuye el arquitecto de hoy con este sentido de responsabilidad social de sumarse a causas sin fines de lucro, ¿no? O sea, un tema desde un espacio público, desde la recuperación de un barrio, o desde hacer aulas emergentes, espacios lúdicos. O sea, entiendo que es un tema que no todos los arquitectos nos estamos sumando, pero creo que es algo importante que debiésemos tener en el mapa. No sé si estás de acuerdo conmigo o no lo habías como te pensado o te es indiferente también. Se vale, ¿no? Sí, no, definitivamente no me es indiferente, pero sí confieso que el trajín del día a día, de chamba tras chamba, todas bajo encargos privados, nos han llevado a no tener ni cabeza ni posibilidad de buscar, ni tampoco ninguna invitación a ningún tipo de participación. Y sí es algo que yo lo comento con mis cuates, ¿no? O sea, sí de alguna manera me pesa y de alguna forma intento expiar mis culpas un poco, ¿no? Con la docencia. O sea, creo que ahí es donde de alguna forma intento aportar. Sí, por eso pero pues, no tiene nada que ver tampoco mi aportación en la docencia con el tema que acabas de decir. Y se me hace importantísimo, porque sí los arquitectos tienen mucho que aportar. Yo creo que es una cosa nueva o es un oficio que el oficio debe extenderse
a sumar y ser parte de, o sea, No, estamos totalmente. dentro de la problemática, necesitamos Totalmente, sumarnos a resolver. Totalmente, y la verdad es que sí nos ponen el ejemplo, por ejemplo, nuestros colegas, ¿no? de México, estos colectivos que se armaron, por ejemplo, después del sismo, impresionante, ¿no? Y pues sí, Por ejemplo, exactamente. digo, y como ese puede haber montones, tanto en México como en el mundo, y sí, deberíamos de, pero confieso que yo nunca he podido, ni lo he buscado, el involucramiento. Pero no habrá estás que negado. hacerlo, habrá que Puede hacerlo. pasar, lo tenemos Claro que hacer, no, lo claro tenemos que no, hacer. hay que hacerlo. ¿Has tenido alguna decepción o fracaso en lo largo de tu carrera? ¿Cómo lo definirías? ¿Algún reto, algún desafío? Fíjate que no sé, pero hace tiempo que más bien me enfoco de otra manera. Cuando algo no pasa, que podría pensarse o traducirse en un fracaso o en algo que no se dio, la verdad es que ya en automático mi cabeza lo ve como que simplemente no era por ahí el camino. Entonces intento más bien entender el que sí me va tocando y el que cosas simplemente no es para mí. Entonces, cuando algo no se da, ya sea en un diseño, con un cliente, o en un proyecto, o en un concurso, la verdad, agarro lo bueno, el aprendizaje, y le seguimos para adelante. Entonces, sí se ha habido, por supuesto, y pues simplemente me he intentado enfocar en lo que queda y en el aprendizaje. Paco, una más. ¿El arquitecto debe considerar al diseñar el tiempo de permanencia del edificio? ¿Nace por una necesidad inmediata? ¿Cómo debe adaptarse en un futuro? ¿O simplemente es una ruina que nos contextualiza? Yo creo que existen encargos, por ejemplo, arquitectura efímera, en la cual literal hay que diseñar para ser montado y desmontado. Y entonces a lo mejor entraríamos ya ahí a estos conceptos incluso hasta ecológicos, ¿no? De no generar basura porque sabes que se va a desmontar. Hay arquitectura comercial que en realidad tú sabes que va a durar un ciclo de unos 2-3 años y entonces uno diseña quizá teniéndose en la cabeza. Pero en general la arquitectura que nos suelen encargar pues es los ahorros, los sueños de alguien, ¿no? O la inversión de una institución en la que están pensando en la permanencia, ¿no? En ese sentido uno, pues más bien tiene que tener conciencia de qué materiales está usando y verdaderamente cómo van a envejecer y qué problema le va a traer y al cuánto tiempo. Quizás sí tendríamos que pensarlo, ¿no? Me tocó llegar un día al Crown Hall, donde estaban precisamente retirando los metales totalmente corroídos, ¿no? O sea, ahí te das cuenta de la caducidad del movimiento moderno, ¿no? Y estamos hablando del 2000, o sea, había 50 años que lo habían construido. Entonces, sí hay que pensar en ello, pero de eso a diseñar pensando en cómo se va a ver como ruina, pues creo que estaríamos hablando ya de un futuro demasiado incierto. O sea, de hecho, yo las clases que doy tienen que ver con cómo conservar el patrimonio y no hay manera de conservarlo si no se usa. Entonces, más bien el tema que a mí más me interesa es la reutilización o la rehabilitación de edificios, ¿no? En el cual precisamente no hay que dejar que caiga en ruina, sino con un nuevo uso continúas dándole vida a espacios que precisamente creo que ahí sí hay un gran aprendizaje. Espacios que tuvieron un programa o un fin y es tan buena la solución que trasciende aquel primer uso y pueden empezar. Creo que ese tema se me hace más interesante, o sea, el cómo el buen espacio, la buena estructura puede trascender el tiempo y el uso y a las personas y seguir sirviendo para alguien más, que pensar en el edificio tal cual en ruina, como veríamos hoy, Roma, Grecia o Teotihuacán, porque ahí ya estamos hablando de un futuro, creo que bastante incierto, ¿no? De qué va a pasar con estas ciudades, ¿no? Muy divertido e interesante como tema podría ser, pero ya demasiado tiene mucho que ver alejado. con este momento del crecimiento de las ciudades, de la forma de vivir una ciudad. Hay edificios que
yo considero que son los que son testimonios que de alguna manera contextualizan nuestra historia, son necesarios. A veces, Claro. o sea, como Claro. dices tú, la mejor solución es que no caiga en el desuso. Y de ahí la importancia la del vitalidad. patrimonio y de la conservación, que es uno de mis temas, ¿no? Ya sabes, que más me apasionan. Yo lo tengo clarísimo. O sea, la historia es tu muleta, es tu cimiento, ¿no? La historia personal, la historia arquitectónica, la historia de tu ciudad, de tu lugar. Y en ese sentido, la importancia del conservar. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Eso es todo. Gracias Qué padre. por darnos el tiempo y el espacio, por No, pues, compartir sus conocimientos. Un gusto, Rafa. Creo que tú y yo hace tiempo que compartimos esta idea de la importancia del compartir, ¿no? Creo que el gremio le ha fallado eso históricamente, por lo menos a nivel local, cada quien en su trinchera y esto, y no ha llevado a Guadalajara a lugares muy trascendentales, ¿no? Y creo que hay que cambiar la actitud y todo esto que suma y todo esto que Claro. sea el compartir, bienvenido, y tú sabes que yo participo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.